¿Fuiste un niño fácil? El que no da problemas, el que no discute, el que obedece, el que se adapta. Muchos padres lo describen como una bendición, pero en psicología, a veces lo que parece facilidad puede esconder algo más profundo, porque algunos niños no son fáciles por naturaleza. Aprendieron a no incomodar, aprendieron a no pedir demasiado, aprendieron a no molestar. Y cuando un niño aprende demasiado pronto que su valor depende de no causar problemas, eso deja huella. Hoy vamos a hablar de lo que realmente puede significar ser el niño fácil y por qué en algunos casos esa facilidad tiene un precio invisible. Parte 1. Hipermadurez temprana. El niño fácil suele parecer más maduro que los demás. No interrumpe, no exige, no explota emocionalmente. Pero a veces no es madurez, es adaptación. Aprendió que expresar emociones intensas no era seguro o no era bien recibido. Entonces desarrolla autocontrol excesivo, y un niño que regula demasiado a menudo está reprimiendo. Parte 2. Miedo a ser una carga. Muchos niños fáciles desarrollan una sensibilidad extrema al entorno. Perciben tensiones, cambios de humor, problemas familiares, y deciden inconscientemente, no voy a empeorar esto. Así comienzan a minimizar sus necesidades. No piden ayuda, no expresan molestias, no muestran enfado. Pero el miedo a ser una carga puede convertirse en dificultad para pedir apoyo en la adultez. Parte 3. Necesidad de aprobación. El niño fácil recibe elogios por comportarse bien, que tranquilo, que educado, que responsable. Y eso refuerza una idea. Me quieren cuando no molesto. Con el tiempo, esa dinámica puede transformarse en complacencia constante. Personas que dicen sí cuando quieren decir no, que priorizan a todos menos a sí mismas. Parte 4. Desconexión emocional. Cuando un niño aprende a suprimir emociones para mantener armonía, puede perder contacto con lo que realmente siente. En la adultez, esto se manifiesta como dificultad para identificar necesidades, confusión interna, sensación de vacío, no porque no sienta, sino porque aprendió a no escuchar. Parte 5. Responsabilidad excesiva. Muchos niños fáciles asumen roles que no les corresponden. Se vuelven mediadores, cuidadores, pequeños adultos. Desarrollan un fuerte sentido del deber, pero también una presión interna constante. Y cuando la infancia se convierte en responsabilidad prematura, la adultez se puede sentir agotadora. Conclusión. Ser un niño tranquilo no es algo negativo, pero cuando la facilidad nace del miedo, de la adaptación excesiva o de la necesidad de aprobación, se convierte en supervivencia emocional. La verdadera salud emocional no es no molestar, es poder expresar, pedir, fallar y sentir sin miedo a perder amor. La pregunta es, ¿eras realmente un niño fácil o solo aprendiste a no incomodar?